Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, el espacio jurídico donde hablamos acerca de lo que ocurre en la Convención Constitucional. Este programa se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en la señal 2 en pauta.cl, todos los domingos a las 10 de la mañana en todas nuestras frecuencias radiales en todo el país y además tenemos un canal YouTube exclusivo para retransmitir este programa. Les presento a nuestros panelistas de siempre. Marisol Peña, ella es abogada del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y Gabriel Osorio, él es abogado especialista en Derecho Electoral y Administrativo y académico en las universidades Andrés Bello y Central. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo les van a todos y todas? Tenemos un programa nutrido, por lo tanto vamos a comenzar de inmediato. De lo último que hemos sabido es que hay un grupo de convencionales que hicieron una presentación ante la Corte de Apelación, un recurso de protección, en que ellos planteaban que se les había vulnerado la garantía constitucional que está establecida en el 19 número 12 sobre libertad de expresión, porque la mesa directiva no les habría prestado la palabra cuando ellos quisieron intervenir en una materia reglamentaria en su minuto. La Corte de Apelaciones de Santiago les rechazó esta presentación, pero la Corte Suprema declaró admisible aquel recurso y por lo tanto ahora la Corte de Apelaciones tendrá que entrar al fondo. Primera opinión respecto de esto, don Gabriel Osorio, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, yo creo que a muchos abogados ha sorprendido la declaración de admisibilidad del recurso. Sin embargo, no es primera vez que la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema declara admisible un recurso de protección interpuesto en relación al actuar de la Convención Constitucional. Ya recordemos el tema de los PCR con anterioridad. Entonces, tampoco debiese ser tan sorpresivo. Y quisiera también desdramatizar un poco este asunto, porque recordemos que el auto acordado para la tramitación de los recursos de protección que dictó la Corte Suprema hace algunos años señala específicamente que para la declaración de admisibilidad hace dos pruebas, llamémoslo así. Uno, que esté interpuesto dentro de plazo, 30 días contados desde el hecho, ¿no es cierto?, que da origen a esta infracción. Y en segundo lugar, que existiese una supuesta vulneración a garantías fundamentales, en este caso al número 12, libertad de expresión del artículo 19. Dicho esto, una cosa es la declaración de admisibilidad y otra cosa es si es que efectivamente la Corte Suprema, en este caso, cuando si es que llega producto de una apelación, se va a pronunciar sobre, primero, el contenido del artículo 136, inciso final de la Constitución, que dice relación con esta como prohibición de que ningún tribunal, ni por acción, ni por recurso, podrá pronunciarse ninguna autoridad sobre aquellas tareas, ¿no es cierto?, que son encomendadas a la Convención. Entonces vamos a ver probablemente bastantes cosas interesantes con respecto a la voz tarea de la Convención, por un lado, si esto más bien dice relación, si es que las medidas que se tomaron al interior de la Convención pasan el test de la razonabilidad, en atención a que existía solamente la posibilidad de una intervención a favor y otra intervención en contra, en atención al tiempo, puesto que si es que no, esto se hubiese podido alargar durante 6 u 8 meses, comiéndose casi toda la discusión de la Convención Constitucional. Y entonces, si bien es sorpresivo por un lado, por el otro desdramatizo en atención a que debemos esperar el fallo de la excelentísima Corte Suprema, que imagino se pronunciará sobre el fondo del asunto. Marisol Peña, es sorpresivo quizás también porque en el texto expreso del 136 habla de que las reclamaciones ante la Suprema tienen que provenir además de un cuarto de los convencionales. Por lo tanto, que se admita a trámite o que se le declare admisible genera estas dudas. Sí, a ver, yo creo que lo primero coincido con Gabriel en el sentido de que esta es una resolución simplemente de entrada. Tiene que ver con la admisibilidad del recurso de protección que había sido denegada por la Corte de Apelaciones de Santiago y que en esta oportunidad ha sido revocada. Vale decir, la Corte Suprema le está indicando a la Corte de Apelaciones que debe entrar al fondo del conocimiento del recurso de protección, esto es, si se produjo o no efectivamente por parte de la mesa de la Convención Constitucional al decidir limitar las intervenciones orales de los convencionales constituyentes un atentado a la libertad de expresión. Pero
Yo quisiera poner acento en un punto que me parece tremendamente interesante respecto a este pronunciamiento, y es que aquí se ha abierto la posibilidad, al menos inicialmente, de un camino distinto para impugnar las decisiones de la Convención Constitucional, porque la disposición a la que alude Eduardo en la pregunta tiene que ver con la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema ante vicios procedimentales de la Convención o que se hayan producido con ocasión de los debates al interior de esta. El recurso que se ha intentado no es ese, no es el recurso de reclamación ante la Corte Suprema, que supone que ésta por sorteo elija a 5 de sus ministros para que conozcan si efectivamente se ha traspasado, se ha pasado a llevar el marco que la Constitución señala al efecto. Por el contrario, aquí se ha deducido un recurso de protección en amparo de un derecho fundamental por 6 convencionales constituyentes, y la resolución expedida por la Corte Suprema dice algo muy interesante. Se ha constatado que se han mencionado hechos en el recurso, estoy leyendo textual, que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De forma tal que una lectura tal vez un poco distinta a la que acabamos de escuchar es que pareciera que la Convención Constitucional, que es un órgano muy importante, muy trascendente, igualmente al funcionar dentro de un Estado de Derecho está limitado por el respeto a los derechos fundamentales que se le aseguran a toda persona y grupo conforme a la Constitución que aún está vigente. Ese punto me parece muy interesante, sin perjuicio ciertamente de lo que se decía en el fondo del recurso de protección. Artículo 19, ¿cierto, Marisol? Artículo 19, claro, la Constitución asegura a todas las personas, y en conformidad al artículo 20 que regula el recurso de protección, que todo acto o omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive del legítimo ejercicio de un derecho, efectivamente puede ser amparado a través de esta vía. Vamos a hablar probablemente de esto de nuevo cuando se retome en algún minuto alguna acusación o denuncia por el tema del negacionismo, ¿cierto? En el futuro. Pero vayamos porque hay hartos temas. A ver, hay un asunto que generó cierta preocupación y que se vincula con el rechazo de una parte al menos de la mesa directiva de tener una sesión en la Universidad de Concepción. Y el motivo por el cual estarían planteando que no es una buena idea es que la Universidad de Concepción tiene algunas querellas iniciadas contra personas que habrían ejercido violencia en las instalaciones de esa universidad. Se habla en el contexto del estallido social, pero ocurrió bastante después incluso. Y eso, de acuerdo con quienes plantean que no es correcto sesionar allá, bueno, no estaría acorde con algunas otras declaraciones de la propia convención, al menos por una parte de ella, que hablan de que existen estos denominados presos políticos. Marisol Peña, ¿qué opinión tiene usted respecto de esta decisión, por ahora temporal, ¿verdad?, de no sesionar en aquella universidad? Bueno, hay que recordar que la petición a la mesa, que ya estaba decidida de partir sesionando en regiones, concretamente la región del Biobío en la ciudad de Concepción, tenía por objeto mostrar signos de descentralización, de acercamiento a lo que hoy día se denominan los territorios en el trabajo de la Convención Constitucional. Por lo tanto, había sido vista, muchos la vimos como una muy buena señal. Pero viene este atentado a la Universidad de Concepción, que significa desde luego 2 camionetas quemadas, muchos vidrios quebrados, un atentado a la Facultad de Ciencias Forestales de la universidad y el daño además a un monumento patrimonial de la Universidad de Concepción por personas que reivindican situaciones relacionadas con el Gualmapu, es decir, con el territorio mapuche y lo que allí estaría ocurriendo. A mí me parece, desde luego, que la decisión de no sesionar en Concepción, que se ha gatillado, como digo, producto de la petición de 6 convencionales constituyentes encabezados por don Bastián Labé, Elisa Justinianovich, entre otros, es muy contraproducente, porque efectivamente las universidades, y particularmente las universidades regionales, en primer lugar, son centros de pensamiento crítico. O sea, si hay un ente, si hay
un estamento dentro de la sociedad que puede alimentar objetivamente el trabajo de la Convención Constitucional son las universidades. Quiero agregar además que la Universidad de Concepción viene liderando hace rato un foro constituyente en el cual uno de los próximos pasos era desarrollar cabildos con personas de la ciudad de Concepción, es decir, colaborar con congregar y allegar mayor participación ciudadana al trabajo de la convención. Me parece que restarle el piso, como por lo demás lo está diciendo hoy día otro grupo de convencionales, según hemos sabido, liderado por Amaya Alves. Recordemos que Amaya Alves fue la coordinadora muy importante de la Comisión de Reglamento General de la Convención Constitucional, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción, y ella está junto a otros convencionales diciendo, mire, separemos. La Universidad de Concepción no es la culpable, por mucho que la universidad haya aparecido como querellante, es porque la universidad tiene la obligación, como cualquier estamento de la sociedad, de contribuir a la persecución de hechos que alteran el orden público y la seguridad ciudadana. Y como último elemento de todo este cóctel delicado, fíjense ustedes que Andrés Cruz, ¿quién es Andrés Cruz? Andrés Cruz es un convencional constituyente del Partido Socialista que fue propuesto en principio como coordinador de la Mesa 6, que se refiere a los sistemas de justicia. Era fiscal regional del Biobío y le tocó tramitar la querella original de la Universidad de Concepción en el año 2019. Entonces, esta situación, también hay que decirlo, no es un hecho jurídico, pero es un hecho de la causa, tensa profundamente las relaciones al interior de la convención. Porque si bien se quiere ser consecuente con esto de que no se persigan los denominados presos políticos del estallido, por otro lado, no es menos cierto que dentro de los convencionales hay personas que en razón de las funciones públicas que cumplían, tuvieron que tramitar estas querellas y tuvieron que contribuir a las sanciones, entre otras de personas allegadas a la convencional Natividad Yanquileo, que justamente es una de las que se ha opuesto también a que la convención sesione en definitiva en Concepción. Por lo tanto, no es un tema menor, no es un tema de sede, sino que es un tema que tiene varias complejidades, no solo jurídicas, políticas en relación con el tema de la violencia, sino que también de relacionamientos al interior de la convención. Gabriel Osorio. Es inaceptable, Eduardo. Yo traté de moderar o de dar otro concepto respecto a la decisión de la Convención Constitucional, pero en mi cabeza no aparece otra palabra, sino que es inaceptable la actitud de la Convención Constitucional de no sesionar en la Universidad de Concepción por el legítimo ejercicio de acciones judiciales en defensa también de su propio patrimonio. Hemos visto que la Universidad de Concepción ha sido objeto de atentados y no puede ser que finalmente sea cierto sector de la Convención Constitucional la que determine primero el comportamiento jurídico que debe tener la universidad, la protección, ¿no es cierto?, sus intereses, y por otro lado el comportamiento de las personas, ¿no es cierto?, en sociedad, como si es que hubiese solamente un solo tipo de pensamiento aceptable. Es inaceptable, Eduardo. Bueno, está bastante claro entonces respecto de eso el punto. Entre las personas que han manifestado su opinión en favor de no sesionar allá está el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, abogado constitucionalista. Quiero llevarlos ahora a otro de los temas que surgieron durante la semana que se refiere al cronograma. Hubo varios borradores de cronograma, uno ya tenía que empezar a mirar con lupa en qué se diferenciaban unos de otros, pero en general apuntaron a una cierta categoría de ideas. Y una de ellas establece que la convención ya está pensando en que da por sentado que hay una prórroga, ¿okay? Que hay una prórroga que la reforma constitucional que le dio vida permite. Después de los 9 meses se establece que puede haber otros 3, ¿verdad?, para que termine por cumplir su mandato. No es que la convención esté diciendo hoy día vamos a prorrogar, está diciendo que tiene que cumplir el procedimiento para aquello, pero da por hecho que esos meses adicionales los necesita para poder concluir su mandato. ¿Qué opinan acerca de esta propuesta de la convención, Marisol Peña? La verdad es que yo a esta altura diría que esta propuesta de extender el trabajo de la convención viene siendo realista. Fíjense que
Si uno lo ve tan solo desde la perspectiva de la participación ciudadana, que ha generado legítimas expectativas en muchos sectores, y es natural que así sea. Si usted entra, por ejemplo, al sitio web de la convención, señor, señora que nos está escuchando, va a ver que ya hay un formulario de inscripciones para concurrir a la Comisión de Sistema Político, que es una de las comisiones más importantes. Y usted se puede anotar perfectamente como una persona particular. Yo quiero ir a opinar acerca de si la forma de Estado va a ser unitaria, federal, plurinacional. Entonces, esto naturalmente despierta expectativa en la población y desde luego han pasado, desde que esto se anunció, mediante la aprobación del reglamento de participación, diría yo, al menos ya vamos en 2 semanas, sin que se sepa todavía bien cómo se va a ir. De tal manera que uno puede preguntarse legítimamente, Eduardo, Gabriel, ¿cómo se va a procesar toda esa información? Porque resulta que la participación, lo hemos dicho, me parece, Gabriel, en algún programa anterior, además tiene que ser incidente. Para que no se produzca frustración de las expectativas, la gente no simplemente tiene que tener un espacio donde vaya o donde acompañe una minuta, sino que tiene que haber una retroalimentación de cómo se ponderó, cómo se evaluó el punto de vista que llegué. Se nos dice que va a haber una página web donde, a semejanza de lo que fue la reforma mexicana del año 2010, prácticamente las personas vamos a poder ir haciendo anotaciones y sugerencias. Bueno, si esto va a ser así, pienso yo que es realista, de nuevo destaco el concepto, pensar que la convención no va a alcanzar a terminar su trabajo de aquí a los 6 meses que le restan, porque ya ha gastado 3, ¿verdad? Y por lo menos se estaría extendiendo a 1 año. Recuerden también ustedes que hubo un convencional que ya hace unos 10 días, 15 días atrás, dijo, derechamente estemos pensando en extenderla a 2 años. Entonces, el punto es, si se ha generado toda esta expectativa de querer hacer un proceso muy amplio, muy participativo, muy concienzudo, parece, me quedaría ahí, que los tiempos no están dando, Eduardo. Pero sí para el año, supongo yo, don Gabriel Osorio. Sí, yo creo, a ver, cuando se estableció en el inicio del proceso constituyente que iban a ser 9 meses prorrogables por otros 3, todos sabíamos que iba a durar 1 año. Era, y de hecho, la Convención Constitucional demostró una gran eficiencia al desarrollar un reglamento en tan poco tiempo como fueron estos primeros 3 meses. Y tal como señala Marisol, es evidente que una de las bases del proceso constituyente actual dice relación con la participación popular, ¿cierto? Y de qué manera de qué manera esta participación va a nutrir a la convención y cómo esta va a responderle a la ciudadanía sobre las decisiones que va tomando respecto no solamente de los contenidos planteados en el momento de la participación, sino también en la discusión del propio proceso constituyente. De ahí que no es posible, creo yo, hacer un cronograma para solamente 6 meses, sino necesariamente tiene que extenderse por los 9 meses, de manera tal de que me parece no solo realista, sino necesario para evitar nuevamente una pausa en la convención para discutir otro cronograma por los 3 meses restantes, ¿no es cierto?, por los 3 meses de prórroga, y también me parece correcto que se esté considerando el plazo del año como el plazo fatal. A mí no me gusta esta idea de prorrogar por 2 años la convención constitucional o por un tiempo posterior, porque los procesos constitucionales son delicados, tienen que expedirse el texto constitucional de una manera más o menos rápida, porque también, ¿no es cierto?, es necesario, ¿no es cierto?, para la construcción de las instituciones, para la estabilidad de las instituciones y también para que sepamos todos a qué tipo de carta fundamental nos vamos a enfrentar. No puede haber tanta incertidumbre. Incertidumbre es aceptable que haya. 1 año de incertidumbre constitucional está bien que exista. 2 años de incertidumbre constitucional o más me parece un poquito contraproducente. Y en ese sentido, y esto muy breve, por favor, está bien que en este potencial cronograma, que ya es un ejercicio valioso en sí mismo, se introduzca unas fechas posibles de resolución de los plebiscitos dirimentes. Se está pensando hacia mayo. Marisol. Ahí sí que me parece que el concepto que usé antes, que es un factor de realismo, no se aplica, porque todos sabemos, lo hemos dicho también aquí en el programa,
que la realización de esos plebiscitos dirimentes que están contemplados para el caso de que no se obtenga la mayoría de los 2/3 para la aprobación de una determinada norma de la nueva Constitución, están supeditados a que se apruebe la reforma constitucional correspondiente. Hoy día esos plebiscitos previstos en el reglamento, hay que decirlo con todas sus letras, son inconstitucionales porque no son de aquellos casos de consultas populares que están previstas conforme al artículo 15 de la Constitución vigente. Por lo tanto, actuar con fechas determinadas sobre la base de una hipótesis que no sabemos si se va a dar, a mí no me parece, en cambio, realista. Gabriel, esto, de todas maneras, este documento del cronograma no es un documento, me imagino yo, con peso legal, es más bien una suerte de carta Gantt que determina el trabajo práctico de los miembros de la convención, ¿no? Sí, a mí me parece que es adecuado la planificación del trabajo de la Convención Constitucional para el cumplimiento de los plazos. No me incomoda la incorporación de los plebiscitos dirimentes porque son normas sujetas a una condición suspensiva, que es la existencia de una reforma constitucional. Imagino que debe existir un sector que tiene la esperanza de hacerse para sí con los 2/3 del Congreso Nacional para que en un próximo Congreso en el mes de marzo se produzca esta reforma constitucional para el establecimiento de los plebiscitos dirimentes, pero eso es futurología, dice relación con una elección que vamos en 3 semanas más a determinar la próxima composición del Congreso Nacional. Sin perjuicio de eso, sabemos que el Senado no se renueva totalmente, sino por parcialidades, entonces los 2/3 en el Senado va a ser muchísimo más difícil de poder obtener, de ahí que puede existir la fecha de los plebiscitos dirimentes en el mes de mayo, pero si existe esta condición suspensiva, que es la existencia de una reforma constitucional, el efecto práctico al día de hoy es nulo, no existe. Estamos en Derecho a la Convención con los abogados Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, y Gabriel Osorio, exmiembro además de la mesa técnica que le dio vida jurídica a la Convención Constitucional. Hay un elemento que es muy reciente que se vincula con un envío de un oficio. En la Ministerio Secretaría General de la Presidencia envió un oficio a la Contraloría en el que plantea que tiene una duda, dice, solicita pronunciamiento jurídico en materia de recursos públicos que gestiona el Ministerio Secretaría General de la Presidencia destinados al pago del convencional constituyente señor Rodrigo Rojas Bade en su puesto que indica. En este oficio, el subsecretario de la SECPRES plantea que entiende que la Contraloría no tiene control del orden de la administración pública, ¿verdad?, de la Convención Constitucional, pero sí sobre la SECPRES. Y es en ese sentido que solicita este pronunciamiento. Y esto, como bien sabemos, corresponde al caso del convencional que ha dicho que no participa, que no participará, porque mintió al país debido a una enfermedad que no tenía, y sin embargo estaría recibiendo un sueldo. Voy a partir en este caso por don Gabriel Osorio. ¿Qué respuesta tiene usted respecto de este pronunciamiento? ¿Le parece adecuado, inadecuado, improcedente o procedente? En derecho no existen las preguntas incorrectas, sino más bien las respuestas. A mí no me incomoda, no me produce escozor de que el gobierno, ¿no es cierto?, solicite el ejercicio de la facultad dictaminante de la Contraloría General de la República a propósito de la dieta del convencional Rojas Bade. Está ejerciendo, ¿no es cierto?, parte de las facultades que tiene el propio Ejecutivo, lo puede hacer. Ahora lo interesante va a ser la respuesta de la Contraloría. Contraloría reiteradamente ha dicho que no tiene ninguna facultad para poder interpretar normas que digan relación con el funcionamiento de la Convención Constitucional. Lo ha dicho reiteradamente y se refugia o se sostiene más bien ese pronunciamiento en lo dispuesto en el artículo 136, inciso final, que es esta cláusula de que nadie puede intervenir en aquellas tareas, ¿no es cierto?, que le corresponde a la Convención Constitucional. Dicho esto, este es un problema que sigue que no tiene solución aún, porque si bien el reglamento uno puede observar, uno busca el reglamento control F, yo siempre hago eso y pongo la palabra clave renuncia. Y está solo una vez en que supuestamente se autoriza a un convencional constituyente renunciar y que sea el pleno el que califique, ¿no es cierto?, esta enfermedad grave para poder renunciar.
Eso ya el reglamento está vigente, nadie tiene noticias de que el señor Rojas Páez haya renunciado ante el Pleno de la Convención Constitucional, sigue siendo convencional constituyente, existen varios proyectos de reforma constitucional que tratan de hacerse cargo de la renuncia a los convencionales constituyentes y del reemplazo a los convencionales constituyentes en el caso de los independientes, y me parece que más bien la respuesta debiese ir en ese sentido, puesto que la dieta no está determinada en atención a la calidad de convencional constituyente y no de el ejercicio, ¿ya? Eso es cuanto puedo señalar respecto al tema, Eduardo. Marisol Peña, ¿qué opina usted? Bueno, Gabriel terminó como un informe en derecho, a eso todo lo que cuanto puedo señalar. A ver, a mí lo que me llama la atención de la solicitud de la CESPRED es que coincido que tiene todo el legítimo derecho como órgano de la administración a consultarle a la Contraloría conforme a su ley orgánica, pero me parece que aquí se han saltado un paso, que es el Comité de Asignaciones, porque cuando uno lee el artículo 134, inciso final, en lo que se refiere a la dieta o remuneración de los convencionales constituyentes, hay una remisión, ¿verdad?, a que este tema va a ser manejado por el Comité de Asignaciones, cuyos miembros ya están designados. Por lo tanto, ahí uno siente, se han saltado un paso, un órgano de la propia convención, y el gobierno se ha apresurado a hacer la consulta, probablemente porque es el que tiene que girar los fondos. Ahora, lo otro que me pasa es que yo leí el oficio de la Contraloría y el informe en derecho que se adjunta elaborado por la CESPRED y no estoy de acuerdo con los casos que se mencionan porque invocan como precedente de situaciones en las cuales no se habría dado curso a pagos de autoridades que están en una situación complicada, el de los consejeros regionales cuando no han asistido a las sesiones del Consejo Regional, que me parece que no tienen nada que ver. Es una situación, ¿verdad, Gabriel?, totalmente distinta a la de la especie, decimos los abogados, a la de la especie. En consecuencia, me parece que ahí hay una analogía mal hecha. Coincido sí que aquí hay un vacío normativo y termino diciendo que sí hay una situación que puede servir de referente y es el desafuero de los parlamentarios, porque resulta que cuando las Cortes de Apelaciones deciden que hay mérito para abrir una causa criminal contra un parlamentario, este queda suspendido en el ejercicio del cargo, pero se le sigue pagando su remuneración. Exactamente. Entonces, si uno aplica lo que ha dicho aquí Gabriel Osorio, que la renuncia no ha producido jurídicamente sus efectos porque no ha podido producirla, quiere decir que este señor Rojas Páez sigue estando en ejercicio del cargo y en consecuencia no sería procedente que nadie le suspendiera, aún con todo el reproche ético que nos pudiera merecer, pero este es un programa jurídico, estamos hablando de lo que en derecho corresponde, que a mí me parece que no quiero adelantarme a la respuesta de la Contraloría, sin perjuicio que no influye, no interviene en temas de la convención, pero a mí me parece que en este caso no habría otra solución que seguirle pagando al señor Rojas Páez. Quiero adelantar mi propia opinión jurídica sobre ese tema. Bueno, Jorge Bermúdez podría estar escuchando esto, así es que... Coincido, Marisol, también con usted. O sea, si Jorge Bermúdez quisiese entrar al fondo, tendría que llegar a la misma conclusión, de todas maneras. Pero que nos cite, que diga que ha escuchado derecho a la convención. Eso me gustó mucho. Bueno, Derecho a la Convención se transmite todos los viernes, primera emisión a las 5 de la tarde, pero usted si se mete a pauta.cl verá que en la señal 2 siempre se están remitiendo estos últimos episodios junto con otros contenidos, por cierto, muy importantes, de Pauta. Además, se transmiten las frecuencias radiales de nuestro medio en todo el país, todos los domingos a las 10 de la mañana, y en el canal de YouTube se lo puede ver a la hora que quiera, todos los días, ¿ok? En Derecho a la Convención, Marisol Peña, Gabriel Osorio, muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Gracias a usted. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.